Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el capítulo 12 de Destinos Impecables, escrito por Octubre de Babilonia. Capítulo 12. Todo comenzó. El inicio. El inicio de todo fin comienza con un espacio físico y con una emocionalidad que lo ejecuta. Por eso mismo, en el piso 14 del edificio GT, los invitados se empezaron a reconocer. En medio de la incertidumbre, todos tenían algo que ver con Jan Thyssen. Cuando los presentes empezaron a recordar, algunos de los hombres que miraban a través del espejo oscuro en la habitación contigua estaban oyendo la historia del pasado de su jefe. Sin embargo, una de las personas que observaba toda la habitación se pone delante del espejo, arreglándose el cabello y lamiéndose sus labios como si corrigiera su maquillaje, que no posee. Por esto menciona dándose cuenta de tal trampa y habla a quien la observa. No soy como el resto, que ni se entera de nada, señor Thyssen. ¿Cómo está su mañana? Mueve su dedo índice de un lado a otro y llamándolo. Me pregunto, ¿cuánto resistirá un proyectil 9 milímetros? No lo he pensado, dice el oficial Roca tocando el espejo. Podemos probar, el grosor no es doble, solo es grueso. Creo que con 3 disparos lo atravesamos. Señor, esta mujer está loca, dijo uno de los hombres del grupo La Red. No esperaba menos, se parece al sargento mayor Maidana, pero más letal. Expone observándola de manera algo juvenil. Mientras la federal Maidana y el policía provincial Roca miraban el espejo, una mujer con un ambo verde musgo se les acerca, porque los había visto en algún sitio, además de que escuchó su conversación y quiso corroborarlo por ella misma. Disculpen, oficiales, ¿por qué están aquí?, indagó la mujer. Nos invitaron a conversar. He de suponer, dijo en forma de respuesta el oficial Roca. Mucho gusto, soy la enfermera Gisela Vera. ¿Ustedes? Dijo como para formar un pequeño grupo. En la habitación contigua, antes de que la visitase con su presencia, pudo visualizar la interacción de los presentes, entre ellos a la enfermera Vera interactuando con los policías. Ella siempre queriendo ir con los grupos, diría Jan mientras les espiaba. Eres la colega de mi hermano, de Sergio Maidana, confirmó la federal Maidana. ¡Ay! Increíble. Bueno, me quedo con ustedes entonces, diría quedándose al lado de ellos. El jefe de la red da la orden de llevar a otro individuo más a la habitación. Cuando se abrió el ascensor, unos sujetos dejaron en el suelo a una persona. Estuvieron forcejeando un rato con aquel que portaba un saco alpillero en la cabeza. Le quitaron las ataduras plásticas y la mordaza, mientras el resto observaba sin reaccionar contra los hombres armados. La enfermera, al ver al hombre que fue traído a esa habitación, fue a auxiliarlo. Parecía que lo habían golpeado. ¿De qué se trata esto? ¿Qué opinas, teniente?, murmura al oído el oficial Roca. Nos están probando. Quédate quieto y no actúes todavía, murmuró. No pensaban intervenir en lo que sucediese sin una orden judicial. No podían tocar al jefe de la red, pero si aquel o sus hombres los atacaban, ella iba a aplicar su jurisdicción ahí mismo. Pero lo que más le llamaba su atención era que recordaba la pizarra con todas las posibles relaciones, aunque desconocía a una de esas personas. Una de ellas era uno de los hombres que estaba en un rincón de la habitación, sentado en el piso cabizbajo. Por tanto, fue hacia el sujeto en manera peligrosa e imponiendo su presencia de investigación, mientras el oficial Roca se dirigía hacia el sujeto que habían traído con una bolsa alpillera. Su nombre, dijo parándose enfrente al sujeto, empleando un tono frío. Yo soy Luis Martínez. ¿Por? ¿Me conoce, oficial?, dijo con un tono nervioso. ¿Qué relación tiene con Jan Thyssen? Señor Martínez, interroga para hilar
en su mente y saber qué puede pensar el jefe de la red. Soy su primo. ¿Quién es usted realmente?, pregunta con más nerviosismo. Le ignora, pero se pone a pensar mientras Sean Tisen sonríe al verla interactuar con su primo. ¿Acaso me estás analizando, niña tonta? No puede ser tan parecido a tu padre, lo has superado, dijo mientras se dirige por las escaleras para luego tomar el ascensor y visitar a aquellos que habían llegado ahora. Señor La Rosa, se zafó de nosotros, pero no del señor Thyssen. ¡Qué pena!, dijo burlándose de aquel psiquiatra. Oficial Roca, ¿y ustedes qué hacen acá?, preguntó Iván La Rosa. Lo averiguaremos pronto, responde el oficial Roca. En ese instante ingresa a la habitación un hombre robusto de tez morena. Era el jefe de la red. La mayoría supo de quién se trataba y detrás de sus hombres armados. Instintivamente las personas, cuando vieron a esos hombres, acudieron a moverse y ponerse detrás de los policías, que portaban sus armas reglamentarias en sus fundas. Uno de los hombres de la red hizo una señal corporal con su mano derecha para que estos se acercasen a oír lo que su jefe les diría. Sin más, el grupo se acercó con temor. Como el silencio se hizo presente, la federal Maidana comentó algo sobre la reunión. Lindo espejito, señor Thyssen. Lástima, la gente que no sabe combinar sus medias con sus camisas. Ah, ¿sí?, sonrió Thyssen al notar que Gisela Vera iba a hablar. Eso no tiene nada que ver con lo que nos sucede, oficial, reprochó la enfermera Vera. ¿Por qué estamos aquí? ¿Tanta prisa tiene por saber?, pregunta el oficial Roca. Ya se debería dar cuenta de ello. Los policías saben más y se han dado cuenta de ello. Quien me interrumpa recibirá un tiro en la cabeza, habla fríamente Jean. Yo no sé, primo, ¿por qué me has traído aquí?, preguntó nervioso Luis Martínez. Veo que nadie quiere esperar a que les diga. Le apunta con una pistola, pero luego la baja. Tengan cuidado con sus palabras. Cualquier cosa puede desatar su ira acumulada, explica el psiquiatra La Rosa. Eres igual que tu padre, Iván. Casi te falta decir que la culpa de todo la tiene mi padre y bingo, añade Jean al comentario del sujeto. Gracias, para mí es un honor, dijo con cierto orgullo Iván. Detrás de Sean Thyssen, el ascensor abrió sus puertas, enseñando al ex agente del departamento de drogas con el informante Maidana, que ingresaron a dicha habitación. La enfermera Vera se pone alerta y tironea del brazo a Sergio Maidana al verlo ingresar ahí, mientras que la federal Maidana ladea su mirada algo molesta y preocupada. Hasta el oficial Roca percibió tal momento. El enfermero empujó a Gisela Vera para quitársela de encima, por lo que mirando a su jefe esperó instrucciones. Bien, aunque falta un traidor, vamos a empezar, dijo Jean, el cual esperaba que Gabriel trajera a Miguel, pero como se tardaba, mejor empezaría sin ellos. Dile tú, él es mi informante, díganle Sergio. ¿Cómo justifican los atentados, señor informante rata inmunda?, indagó seria su hermana mayor. Para demostrar quién manda en la ciudad, ¿no?, responde el psiquiatra La Rosa. No, es para que comprendan nuestros ideales. Ustedes están mal, replicó el informante Maidana. Por venganza uno se entiende mejor, cosa que ustedes no lo sabrán porque carecen de sentimientos, agrega Rodrigo. ¿Por eso atacaron el supermercado A?, pregunta Luis Martínez. Fue por una cuestión de honor. Nuestro jefe fue a comprar a ese supermercado y cuando quiso pagar a la cajera con un billete falso, como comúnmente lo hacía el señor Thyssen, su padre, no pudo realizarlo. La cajera no se lo recibió, no quiso hacerlo porque las cosas habían cambiado al parecer. Por tanto, le enviamos un paquetito, un regalito, y provocó un incendio. La cajera se quemó hasta la muerte. Pausa. Murió, como lo hizo de rabia mi jefe por ese mal momento. ¿Qué dices?,
Sergio, están locos. Eso no justifica el asesinato a personas inocentes, gritó espantada Vera. Era lo justo, pendeja idiota, musitó orgulloso Jan Thyssen. Silencio, se puso en medio de ambos, la federal Maidana. ¿Y qué más debes informarnos ahora? Bueno, el farmacéutico que era mi cuñado siempre nos pidió una parte del botín del tráfico de drogas. Pero el señor lo revendía sin permiso de nuestro jefe. Así que queríamos darle un escarmiento quitándole unos archivos que tenía sobre la nueva fórmula de grafeno. Pero Patricio era un hombre muy codicioso e incestuoso. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Que se acostaba con su prima Emma. Así, un día mandamos a unos ladrones a recuperar esos archivos, pero los chicos se llevaron una sorpresa cuando mi hermana Milena lo asesinó. Respondió explicando un poco ese incidente. Un zorro se convirtió en un conejo por sexo, afirmó la federal Maidana sin una pizca de sentimientos por su hermana o por su difunto cuñado. Siempre fue un conejo, solamente se vestía de zorro, corrigió Jan Thyssen a Pamela. ¿Y qué hay de la explosión del taxi frente al distrito 9? Indaga el oficial Roca. Pues fue porque ellos se metieron en nuestras andanzas. Digamos que no nos dejaron correr con nuestros vehículos. Más bien quisieron y se ofendieron cuando uno del distrito 7 aceptó la coima. Nadie se mete con nuestros hombres. Muy simple, fue un aviso. ¿Y los colectivos? Indagó la federal Maidana. A todo esto, el oficial Roca tenía el celular en llamada, mientras que lo que se mencionaba estaba siendo grabado por el Departamento de Operaciones de la Policía Provincial, como habían acordado previamente. La central de la policía de la provincia cordobesa estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, mientras aguardaban por una posible intervención que estos requiriesen. El informante, que era hermano menor de la federal Maidana, seguía comprometido con su empleo, demostrando un perfil totalmente diferente al que acostumbraba tener con su familia. Eran purificaciones, en especial algo que usted, oficial Roca, intervino. Debería matarlo por meterse. El informante se paró frente al policía. No te tengo miedo, mocoso, musitó el oficial Roca. No es momento, continúa explicando, Sergio, dijo su jefe. Bueno, el colectivo que iba hacia la casa de gobierno tenía un motivo. Verán, mangas de inconscientes. Cuando mi padre estuvo preso cumpliendo su condena como chivo expiatorio, el señor Thyssen, el padre de mi jefe, que era de la Fuerza Federal, el capitán, propuso un proyecto con mejoras laborales y pagas a la Casa de Gobierno Nacional. Ese proyecto pasó desde la sede nacional hasta caer en manos de los políticos de nuestra provincia. Al principio lo aceptaron, pero luego la corrupción entre ellos se volcó en un problema mayor. Por tanto, cuando quiso lograrse una limpieza, ustedes lo arruinaron de nuevo. ¿Y lo del centro qué fue?, indaga la federal Maidana, curiosa. Queríamos eliminarles, pero siguen acá, lo cual es molesto. Quería tener y hacerte un bonito funeral, hermana. Así nuestras hermanas al fin apreciarían tu desempeño laboral, responde Sergio, siendo hipócrita con su hermana mayor. Mejor ahórrate tu hipocresía, Sergio. Eres un criminal cómplice. Entonces, ¿nos citaron para vengarse de nosotros?, pregunta el oficial Roca. No es venganza, es una leve consecuencia de sus actos, contesta Rodrigo. ¿Algo más que nos quieras decir, Sergio?, musitó en forma de interrogación la federal Maidana, impidiendo que el oficial Roca se adelantase. Creo que es todo, dijo mientras daba un paso hacia atrás. ¿Yo qué tengo que ver con todo esto?, musitó con preocupación el psiquiatra La Rosa.
Eres el hijo de tu padre y participaste de joven en el loquero de San Miguel cuando mi padre fue dado muerto. Era tu responsabilidad que lo mantuvieras con vida, Iván. Yo era un joven estudiante universitario, nada que ver con tu padre, Jean. Comprende, tu padre se suicidó. Calla, mentiroso de mierda. Él no se suicidó, no tenía motivos para hacerlo, dijo en voz alta Jean. Su rostro se había puesto enojado. Luego se serena y continúa hablando. Además, eras el amante de mi mujer. Sí, la tal Tatiana Bazán era en realidad Rosa Díaz. Por esto y por hacerte ver mejor que todos nosotros, te mereces un tiro en la cabeza. Además de todo esto, creo haber oído que Luis eras un cadáver. Esperen un minuto, ¿qué sucede aquí?, pregunta la Federal Maidana, recordando un obituario con el rostro de ese hombre llamado Luis Martínez. Entiendo, recién se da cuenta de ello, señorita Federal, dijo el ex agente del Departamento de Drogas. Sobre esto, se hizo pasar por muerto. Habló con la policía de la central provincial, le brindaron protección al testigo. Por eso lo secuestramos y lo trajimos acá. Cuenta el informante Maidana. No te sirvió de nada huir, primo. Recuerdo cuando me suplicaste que deseabas suicidarte y cobrar el seguro. Cuando mis hombres te quitaron el líquido de frenos del colectivo, ahí pensaste mejor las cosas, ¿no? Hablaba Jean Thyssen muy serio. Cobraste el seguro, pero no moriste como prometiste. De niños eras bueno mintiendo, siempre creyéndote mejor. Resulta que te volviste un chofer mediocre, pero con una buena familia que te ama. La hermana de la Rosa quiso envenenarlo como habían acordado, pero ella nos engañó, por eso la matamos. No eres el marido perfecto, casi le fuiste infiel por una noche a tu esposa, agregó explicando al informante Maidana. Además, también el jefe te tiene envidia porque logras lo que quieres sin remordimientos. Pero... ¿yo qué tengo que ver con esta gente, Sergio?, preguntó la enfermera Gisela Vera. ¿No te acuerdas del que me dijiste que lo amaste, pero que preferiste no aguantar un loquito, tu loquito?, señala su jefe. Te reconoce como una buena profesional y quiere invitarte a formar parte de la red. ¿Qué? Pero yo, dijo nerviosa Gisela. No te preocupes por tus dichos, Gisela, confirmó Jean, al notarla nerviosa y preocupada. Bueno, ya me cansé de esto, necesito ver otros rostros, dijo la Federal. La Federal Maidana se alejó del grupo para apoyarse sobre la pared mirando por una de las ventanas, mientras despacio intentaba mandar mensajes de texto sin ser vista por el resto. Acompañándola para tapar sus acciones, el oficial Roca se le acerca, mientras ella escribía en su celular el mensaje al agente de la CIDE que esperaba afuera del edificio. Gabriel, pedí refuerzos, la situación lo requiere ahora. Te necesitamos. Cambio. Jean Thyssen, al ver la reacción de los presentes, se regodea, pero necesita completar todo su plan principal, que es deshacerse de los estorbos. Por eso mismo le hace señas a sus hombres para que se ocupen del policía provincial y de la federal, que algo tramaban mirando por la ventana de la habitación. Allá fueron Rodrigo y Natalia Herrera, que se aproximaron al oficial Roca, mientras que Esteban esperaba su turno. Vamos, local, daremos un paseo al sótano, habla Rodrigo, amenazando al provincial, pues le enseña su pistola Caracal semiautomática. No te tengo miedo, maldito traidor, responde con fastidio. ¡Ay, estos policías idiotas!, repone Natalio golpeando de una trompada al oficial Roca. Basta, dice la Federal Maidana interponiéndose. Él irá con ustedes. Preciosa, no te dañes aún, interviene Esteban acercándose entre ellos. Déjalos que arreglen sus asuntos solos. Natalio Herrera, mosqueado por la actitud de su compañero Esteban, agarra del brazo al oficial Roca, obligándolo a caminar, mientras los despoja de su arma reglamentaria.
Rodrigo se queda con el revólver 45 del policía provincial. Los tres ingresan al elevador, perdiéndose de la visión del resto, que queda en estado de desesperación. La federal Maidana, al observar lo que sucedía a su alrededor, dijo por lo bajo: irónico, cuando notó que se hallaba sola con tanta gente inútil y peligrosa. Dentro del ascensor, cuando estaban bajando hacia el sótano del edificio GT e iban por el piso 9, el oficial Roca intenta quitarle el arma a Rodrigo, de modo que se defendió a trompadas, pero Natalio protegió a su compañero, reduciendo al policía provincial, aplicándole una llave con sus brazos mientras le asfixiaba el cuello con ellos. Sin embargo, el ex agente del departamento de drogas, en vez de detener el ascensor, dejó que aquel siguiera su curso. Por tanto, efectuó un disparo seco con su caracal semiautomática en medio de la frente de Natalio, salvando de este modo a Roca. El policía provincial pudo volver a respirar apoyando sus manos sobre sus rodillas. Las puertas del elevador llegaron hasta el piso 4. Rodrigo sacó a Roca de ahí y le dijo: ven, sígueme, vamos por las escaleras. No confío en ti, dijo recuperando el aliento. No me importa, pero Esteban está con la teniente. Y ese es un pervertido, que le gusta hacerle cosas raras a las mujeres. Da aviso a la gente de la CIDE. El oficial Roca no estaba convencido de la actitud sospechosa del ex agente del departamento de drogas, pues había leído su expediente y conocía lo manipulador que era, aunque conocía el convenio Pi. Y si aquella quedaba a solas, el que saldría herido sería Esteban y no ella. Pero el problema no serían los hombres de la red, sino que el mismito Jan Thyssen podría jugarla y hacerle la vida imposible a su compañera. Entonces accedió, pero no a gusto con el tema. Bien, te haré caso. Bien, sígueme y actúa de acuerdo al plan por si acaso. Entretanto, en el piso 14, los que quedaban sometidos por el temor y la incertidumbre de no saber cuáles eran las intenciones finales del terrorista Jan Thyssen, elevan en cierto modo el ego que éste traía como una capa poderosa. Esteban supuso que estaban en el sótano sus compañeros, por lo que, con su arma en mano, tocó el cuello de la federal y dijo: vámonos. Su tono de voz era muy sutil. Quien se irá solito será usted, dijo para desenfundar velozmente su pistola. Esto alertó la atención de todos cuando aquella los apuntó, pero más dirigiendo su atención al jefe de la red. Pamela caminó hacia el centro de la habitación, colocando a Esteban como su escudo, pues lo que ella quería era protegerse. Antes de que diga algo, el informante se ríe de su hermana y menciona a su jefe. Señor, ella nunca ha disparado, por lo que dudo que ese tal convenio Pi sea real. El convenio es real, Sergio, pero nunca supe si usted sería capaz de matar a alguien, dijo empleando el tono burlesco. No me subestime, señor Thyssen, musitó efectuando un disparo en seco a alguien. Quien cayó al piso muerto de un balazo en la sien fue Esteban. Los presentes quedaron en shock cuando uno de los hombres de Jan murió tan rápido. Empezaron a verlo con otros ojos, pero quien más se asustó de manera sorpresiva fue su hermano menor, que no conocía ese lado de su hermana mayor. Aquella apuntó al jefe de la red diciéndole en voz alta: suelten sus armas y déjenlas en el piso, de rodillas, al piso, todos. Háganlo, señores y señorita, musitó tirando su arma Jan Thyssen. Haría caso al notar la frialdad que aquella demostraba con sus palabras y presencia corporal. Menos usted, señor Thyssen, de pie y calladito, dijo con voz de mando. ¿Y luego qué?, preguntó aquel, levantando sus manos. Vamos a planta baja. Si alguno de tus hombres
Hace algo idiota, los mataré después de que te dispare, y así sucesivamente. ¿Sabe qué es brutalidad policíaca?, dice Jan a lo mencionado por la Federal Maidana. Aquella efectúa otro disparo que le roza la oreja a Jan Thyssen, confirmando que le interesa poco los posibles derechos de aquel criminal. La teniente se lleva al jefe hasta el ascensor y menciona algo reclamando detrás suyo. Solo nosotros, tus hombres, vienen conmigo también. La gente idiota se queda, eso incluye a tu informante, dijo con cierto tono de asco. Claro. Sergio, quédate aquí, ordenó. Y allí se adentraron en el ascensor. Una vez que desaparecieron de su vista, el informante mandó un mensaje de texto a Miguel con la leve esperanza que puedan frenar el tema. Su hermana estaba en peligro de muerte. Sergio los miró a todos y con su pistola rompió de un culatazo el espejo que se astilló. Nuevamente lo intentó y se rompió. Saltó por aquel mostrándoles una salida al resto y empezó a correr hacia las escaleras con el fin de alcanzar a sus compañeros y evitar que maten a su hermana mayor. Los demás lo siguieron saliendo del piso 14, pues no querían morir en manos de un terrorista. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 12 de Destinos Impecables. Próximo capítulo, martes 2 de septiembre. Nos vemos en Kizuna, historias contadas.